Noticiero informativo, el diálogo con nuestros invitados. 7 de la mañana con 38 minutos. Nuestro último invitado en esta mañana de miércoles 3 de abril es el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, perspicaz observador de la realidad política nacional, porque de lo que sí no nos podemos quejar en este país, Mauricio Alarcón, buenos días, es de que es bastante movido en términos de la política. Ayer nomás, el Consejo de Participación Ciudadana en horas de la tarde nombraba a un nuevo fiscal subrogante, y eso suscitó que a las 6 de la tarde el Consejo de la Judicatura ponga el grito en el cielo por plantearlo en esos términos, porque su presidenta, María del Carmen Maldonado, decía que es así una flagrante irrupción, puesto que el Consejo de Participación no puede nombrar al fiscal subrogante, esa atribución privativa, exclusiva y excluyente, estoy repitiendo sus palabras, del Consejo Nacional de la Judicatura. Mauricio Alarcón, buenos días. Buen día, siempre un gusto estar por acá y un saludo a quienes nos escuchan a través de La Única. Efectivamente, el día de ayer creo yo que nos ha tomado una nueva sorpresa en el camino, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha hecho una designación sin pies ni cabeza, la de un fiscal subrogante, cuando esto claramente en el Código Orgánico de la Función Judicial está establecido como potestad y consecuencia de la evaluación que realiza el Consejo de la Judicatura respecto de los fiscales que se encuentran en carrera. Así es que totalmente válida la observación y pronunciamiento firme que ha hecho el día de ayer María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que nada tiene que hacer o que ver el Consejo Transitorio en un nombramiento de este tipo, ¿no? Parecería ser que lo que quieren es dejar blindada la Fiscalía y no sé si generar una suerte de contrapeso o algún tema por el estilo respecto de la nueva fiscal general Diana Salazar, pero definitivamente aquí en este país la política lo que menos hace es aburrirnos. Bueno, pero entramos entonces en una nueva crisis, en una nueva pugna, y tenemos una pugna más importante arriba, ¿no? Pero veamos esta de acá. Consejo de Participación versus Consejo de la Judicatura. O sea, ¿a dónde nos va a llevar esto? Bueno, es una más de aquellas atribuciones excedidas que desde la veeduría que de manera permanente realizamos al Consejo Transitorio hemos venido denunciando. ¿En qué parte del mandato de la consulta popular de febrero pasado, del 2018, se afirmaba que ellos tenían potestades como las que están ejerciendo? Entonces, de este tipo de excesos, sin duda alguna, no solo son condenados por gente que conoce de la materia, sino también condenados por la autoridad a la que le corresponde llevar adelante este proceso y esta designación. Yo no quisiera ni siquiera hablar de pugna, porque no creo que hay razón. Pugna quizá ocurre cuando es una atribución compartida o cuando están en carrera para ver quién gana un punto en específico. En este tema puntual no hay pugna alguna porque es una facultad que le corresponde al Consejo de la Judicatura y en la que nada tiene que ver el Consejo de Participación Transitorio. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Se le ha planteado, mejor dicho, el Consejo de la Judicatura le ha señalado a la flamante fiscal Diana Salazar que ella podría designar a un fiscal subrogante de carácter temporal. Así es. Mientras el Consejo de la Judicatura finalmente ejerce su jurisdicción, es decir, el nombramiento del fiscal subrogante. Para ellos es muy importante esto. No, sin duda, hay varias razones por las cuales tiene que actuar un fiscal subrogante. Hay un régimen especial establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Incluso en caso de ausencia definitiva del fiscal general o la fiscal general del Estado, es del subrogante quien llena ese hueco de manera inmediata. Por eso la importancia y la trascendencia de un nombramiento de este tipo, ¿no? Y en esa línea, pues, insisto, nada tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio. El día de ayer incluso se ha escuchado respecto de otros procesos algunas observaciones y denuncias bastante graves en la línea del proceso de nombramiento del defensor público, en el que incluso un miembro de la comisión de selección, de esta comisión técnica,
Denunciaba en pocas haber recibido órdenes para modificar notas y favorecer a un postulante. Ese tipo de cosas no hacen sino empañar este proceso de, entre comillas, transición y empañar procesos de designación de autoridades de control que se supone deberían durar por lo menos 4, 5, 6 años conforme lo que mandan las leyes, ¿no? Vamos a la pugna de alto coturno y que tiene que ver con el presidente Lenín Moreno y este intercambio de acusaciones con el expresidente Rafael Correa. El presidente Lenín Moreno ayer se presenta ante la prensa, ante AER, y hace una serie de descargos sobre estas empresas offshore creadas por su hermano. Y él le encuentra alguna legitimidad porque él dice: mi hermano no es funcionario público. Estas empresas eran para pagar deudas. Una vez que ya las pagó, incluso se retiró de eso. ¿Qué piensa Mauricio Alarcón al respecto? Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando un funcionario público asume un cargo, cuando un ciudadano por elección popular asume un cargo, no únicamente se debe vigilar su entorno, digamos, sus condiciones personales, el hecho de que esa persona sea funcionario público, los bienes de esa persona, sino que también se tiene que revisar su entorno familiar. Caso contrario, fácil para un funcionario público llevar adelante actos de corrupción, vinculando a sus familiares, incluso a los más cercanos. Por eso es que, por ejemplo, en la declaración juramentada de bienes que realiza una persona antes de asumir un cargo público, pone, por ejemplo, los datos de su esposa. Pero no los de la familia, pero no los de los hermanos. Pero no tuvimos... Uno carga con lo que uno ha hecho. Bueno, pero por supuesto, y eso no está en duda, pero hay que tener muy en cuenta también que no simplemente por el hecho de no ser funcionarios públicos, familiares agnados y cognados de una persona tan importante como el presidente de la República, no puedan ser objetos de investigación, por ejemplo, por parte de la Fiscalía. Algo muy diferente ocurre respecto de la facultad de fiscalización política que tiene la Asamblea Nacional, donde las atribuciones son reservadas para cierto tipo de funcionarios únicamente, no para cualquier ciudadano en general, pero cuando estamos ante el presunto cometimiento de un delito, pues todos los parentescos y todas las relaciones son válidas. Si no, recordemos lo que pasó, ¿qué hubiera pasado en este país si hace tantos años, son 7, 8 años, cuando salió esta investigación realizada por Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita del Gran Hermano? Rafael Correa nos hubiera dicho: mi hermano no es funcionario público, puede hacer lo que quiera. ¿Cómo hubiera reaccionado la ciudadanía? Así es que lamentables declaraciones del presidente de la República. Creo que en este punto hay que dejar que las autoridades investiguen. Probablemente no haya de qué preocuparse. Estemos frente a simplemente denuncias al aire. Eso no lo sabremos hasta que estos temas avancen. Pero declaraciones como decir: mi hermano nada tiene que ver porque no es funcionario público, o qué importa si tiene empresas de offshore si no es funcionario público, son, por decirlo menos, desacertadas. Bueno, aquí hay que establecer dos planos que a veces son diferentes y yo diría incluso contrapuestos. Porque el presidente de la República, Mauricio Alarcón, ayer hace una serie de acusaciones contra el acusador parlamentario, que es el asambleísta Ronnie Aliaga, del correísmo. Pero la denuncia de INA Papers sale de la investigación de dos periodistas sumamente respetables. Es Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, efectivamente. ¿Cierto? Que, dicho sea de paso, mañana van a tener que concurrir a la Comisión de Fiscalización, a ellos tener que dar descargos. Lo que me suena, y yo defiendo lo que estoy diciendo, lo que me suena que se va a castigar al mensajero. Pero bueno. Y hay un punto importante, Edgar, que resulta más crítico aún. Se llegó en el pleno de la Asamblea, cuando se discutía el proyecto de resolución en este tema, a intentar violar la reserva de fuente de los periodistas. Está protegida por la Constitución. Lo cual es gravísimo. Si nuestros legisladores no entienden la importancia de la reserva de fuente, pues es preferible que ni siquiera se metan a legislar. No, y ahí se acaba todo tipo de discurso estentorio que se lanza en la legislatura en protección de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Cuando se pretenda
¿no es cierto?, coaccionar a los compañeros Villavicencio y Zurita se está diciendo y haciendo todo lo contrario. Mucho cuidado. No, y creo que hay que diferenciar, porque esto se ha mezclado con otros asuntos que son públicamente condenables, y creo que hay que separar. Una cosa es la vida personal e íntima de un funcionario público o autoridad. De acuerdo, nadie puede profanar. Nadie debería meterse en esos temas. El hecho de que haya una página web en la que se presente a la ciudadanía videos de fiestas familiares o fotografías de un fin de semana, o sea, es realmente asqueroso. Y creo que es más de lo que ya ocurrió en la década 2007-2017. Recordemos que esas intromisiones en la vida privada eran el pan nuestro de cada día, como se dice, cuando, por ejemplo, nos perseguían a nosotros afuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver hasta qué comíamos, o se perseguía a activistas como Marta Roldós mientras tomaba té con sus amigas. Así es que es una de las maniobras propias de quienes se acostumbraron a espiar la vida privada como si la gente tuviera algo que ocultar. Pero diferenciemos de aquello que constituye una denuncia de un presunto caso de corrupción. Cuando estamos hablando de esta empresa, cuando estamos hablando de la forma en que se manejó, de la liquidación de los fondos que recibió, no estamos hablando ni de las fiestas familiares, no estamos hablando de los fines de semana ni de las compras que se hizo, sino que estamos hablando de unos hechos que tienen y deben ser investigados por las autoridades respecto de las denuncias que han hecho, como bien señala, dos periodistas que además trabajan en el tema de investigación de hechos de corrupción. Así es que esperemos que este tema se politice lo menos posible, que se deje a las autoridades actuar como corresponde y pues que las conclusiones terminen como deba ser. Eso esperamos. Pero ¿cuál es la instancia mediante la cual tenemos claridad sobre esta denuncia? ¿Debe ser la Fiscalía? Debe ser la Fiscalía. Diana, pero con la Fiscalía de Diana Salazar. Pero por supuesto, o sea, en este punto ya se está dando la transición, tenemos una fiscal recientemente designada, por supuesto aún no se posesiona en la Asamblea Nacional, pero debe darse una transición ordenada entre Ruth Palacios y la fiscal actual nombrada, la fiscal Salazar, para que los casos que ya estaban en conocimiento de la Fiscalía puedan seguir siendo conocidos y tratados por su nueva autoridad. Y pues en esa línea que la nueva fiscal reordene la Fiscalía, que ha sido además una de las responsables de la impunidad en tema de corrupción durante los últimos años, y esperamos que finalmente dé resultados para que, como se decía en este país, no se pierda ni un solo dólar mal habido por la corrupción. Hay una gran deuda de la Fiscalía y de la Contraloría en este tema, y esperemos que las nuevas autoridades no defrauden a ciudadanos que estamos ávidos de recuperar el dinero que nos pertenece. 7:51 a.m, conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué esperar de lo que sucede en la Asamblea Nacional en torno a este tema? Porque mañana se forma una comisión para investigar a Elizabeth Cabezas y lo que se pretende creer fueron intentos por detener la investigación de los temas de Lenín Moreno y sus hermanos. Pero por otro lado, ya hay esta comisión de fiscalización de lo que estábamos hablando, que ha llamado a los periodistas. ¿Realmente va a salir algo ahí? ¿O solamente será el escenario de esta pugna morenismo-correísmo? Y yo creo que ahí, Edgar, hay un punto más importante en la Asamblea, y que lo mencionaba en el espacio anterior Cristina Reyes. Estamos, creo, frente a un tema de ejecución de venganzas personales. El ojo por ojo. Por supuesto. En el sentido de, te volaste 2 asambleístas míos, veamos cómo puedo yo compensar ese tema. Lo cual es grave. Si me preguntan en el ánimo personal... Más y ahorita estarían 2-1, ¿no? Bueno, porque el correísmo pidió la cabeza de Galarza. ¿Y qué más vendrá? Ahora el tema es que en lo personal podremos calificar de desafortunadas las declaraciones de Elizabeth Cabezas. Además, quién sabe cómo fueron obtenidas, porque eso claramente de nuevo es una intromisión al más puro estilo del espionaje. Créeme que yo me rompo la cabeza con eso. Se dice, y algunos legisladores incluso lo han dicho aquí en estos estudios, ¿por qué dejan abierto el micrófono? Eso no fue así de fácil. No, porque lo habrían escuchado todos los legisladores. Es que ahí o tenemos un problema en el control central, en la cabina donde hay una
gran consola desde donde se manipulan los micrófonos de los O legisladores. esa simple explicación de que se dejó un celular ahí. O simplemente algo hubo ahí. Recordemos que además lo que ha ocurrido con la violación a la intimidad al presidente de la República también es un hackeo de su teléfono, ¿no? También. Así es que ahí veamos. Además, creo por ahí se decía que habían desaparecido unos equipos de espionaje de la SENAIN. ¿No será acaso que están en manos muy simpáticas y que esos son los encargados de ejecutar este tipo de cosas? Eliseo Azuero dijo aquí que le había descubierto una cámara en su despacho. Ahí está, esas son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, unas declaraciones desafortunadas, pero perdón, forman parte de la vida política diaria de la Asamblea Nacional. Si los legisladores son clásicos muchas veces en insultarse en el pleno, pero el rato que salen al pasillo se abrazan y se toman selfies juntos. O sea, es la política nacional a la que nos mueve el tema de en el pleno dramatizo, en el pleno insulto, en el pleno hago relajo y después están en fiestas. Esa es la política, que ahora queramos nosotros hacer escándalo por una declaración. Que incluso en un inicio, ojo, se dijo que había producido el bloqueo por unos votos que a la final no existieron, porque el momento en que salió la nómina de la votación pudieron constatar que no había tal votación, que incluso a los que se supone que habían tratado de convencer para el tema, terminaron votando a favor de que avance el proceso. Mauricio Alarcón, ya lo hemos hablado, esto no es porque la presidenta de la Asamblea haya empleado tal o cual término, que lo empleamos todos, ¿no es cierto? Y no seamos pacatos, lo digo por enésima vez. Es por el contenido de eso, por la intencionalidad, por lo que se sospecha, se quiso detener la investigación, por este reporte de inmediato que algunos legisladores consideran una subordinación al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo. Y por cierto, es por la consideración al aliado, al socialcristianismo, porque la respuesta de ellos fue instantánea. Si tú querías ser presidenta otra vez, ya no tienes oportunidad. Bueno, y lo escuchamos hace pocos minutos, claro, ¿no? O sea, no hay una afirmación categórica de decir, no, pero se complica la reelección de Elizabeth Cabezas. Así que quién sabe qué intereses habrá de por medio. Pero tú dices se complica. Yo realmente creo que ya no es posible. En política, como se dice acá vulgarmente, se tuesta granizo, ¿no? Así es que nada está dicho. Esa es la mejor frase que puede existir para nuestra política nacional. Y pues nada está dicho. Yo creo que simplemente se complica. El día de mañana se mueven las fichas políticas de otra forma y pues capaz que nos sorprendemos. Además, en estas circunstancias en las que ya se acabó la asamblea de levantamanos, la asamblea de aplanadora, donde hay un real juego político entre las distintas fuerzas, porque ninguna por sí sola puede conseguir mayoría, nada está dicho, Edgar. Así es que no me sorprendería que después incluso tengamos presidente o presidenta de la asamblea que provenga de un bloque de oposición. Aunque dicen que todos los caminos conducen a Yandún. En la coyuntura. Veamos, he oído varios nombres incluso del bloque del oficialismo. Sabemos que hay asambleístas del oficialismo que están en plena campaña para llegar a la presidencia de la asamblea, haciendo incluso videos muy bien producidos que se difunden en redes sociales, hablando incluso en español y en inglés, hablando bien del gobierno, por supuesto. Y ahí veremos, pero como digo, siempre se necesitan los votos. Y esos votos actualmente ninguna fuerza política los tiene por sí sola. Por cierto, en tu experticia, en tu observación crítica, ¿ves que hay problemas en el ordenamiento democrático producto de esta pugna? ¿Crees que Lenín Moreno en algún momento pueda caerse? No, yo creo que las pugnas, los problemas, las denuncias evidencian algo que venimos denunciando desde la entrada al nuevo gobierno, y es la desinstitucionalización que nos dejó el correísmo. O sea, estos son los coletazos después de 10 años. Yo no diría ni coletazos. O sea, yo creo que tsunami, son los vivos efectos. El tsunami luego del estamos, del creo terremoto. Yo, en el pleno tsunami, efectivamente. No son ni siquiera ya los rezagos, sino que estamos viendo y estamos siendo víctimas de la crisis de institucionalidad que existe en Ecuador. Pasamos además en esta etapa de transición a sacar a los amigos de Correa para poner a los amigos de Trujillo.
Lo del fiscal subrogante el día de ayer es una muestra de ello, y de institucionalidad cero. No estamos reformando leyes como es debido, no estamos produciendo debates nacionales serios sobre cómo fortalecer el Estado de Derecho, y todo se lo dejamos a la coyuntura, además, apagando los incendios, porque ahora tenemos un incendio en el Consejo de Participación Ciudadana y pues corramos a enmendar la Constitución. Pero quién sabe si en 3 meses nos demos cuenta que ha habido otro asunto que también debamos enmendar y corramos a apagar ese incendio. Entonces, produzcamos ya, y en la línea de lo que hace pocos días dijo el vicepresidente Sonnenholzner, un gran acuerdo nacional que vaya más allá de la coyuntura y que nos permita construir juntos la institucionalidad que le falta a Ecuador. Pero con tantos heridos en la contienda, ¿será que es posible llegar a este acuerdo? Porque, mira, incluso el proceso electoral también dejó fisuras, ¿no? No, por supuesto, y ahí también hay puntos que debemos observar de manera muy detallada para provocar efectivamente estas reformas. Y más allá de heridos e incluso muertos que va dejando la coyuntura, creo que a la sociedad civil... No, yo creo que sí hay por ahí unos muertos políticos que difícilmente levantarán cabeza a pesar de que se digan que están muy vibrantes. Pero creo que es momento de que la sociedad civil, la ciudadanía, los profesionales y por supuesto, porque no hay que excluir los políticos, se sienten a provocar una reforma real que permita reinstitucionalizar el país, fortalecer y retomar de manera efectiva el Estado de Derecho, para dejar ya de lado este tema de apagar incendios y trabajar de manera seria y decidida por un Ecuador real que respete los derechos y que fortalezca su democracia. Gracias por esos criterios y aportes, Mauricio Alarcón.